Bueno, empezaremos. Buenas tardes con todos. Soy la doctora Bardales, Carmencita Bardales del Hospital de Policía, endocrinóloga, y el día de hoy vamos a tratar un tema bastante importante, el segundo en frecuencia en relación a las enfermedades metabólicas relacionadas a la glándula tiroidea. Eh, ¿Se ve la primera diapositiva, por favor? Sí, doctora. Ya, entonces vamos a empezar. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de una patología bastante frecuente relacionado a la glándula tiroidea, ¿no? Vamos a ver en relación al hipotiroidismo, al hipertiroidismo y algunas otras situaciones especiales de patologías que afectan a la glándula tiroidea. Entonces, para hablar del eje hipotálamo hipoficiario y la glándula tiroidea, vamos a ver que tienen un centro de regulación en la parte superior del cerebro, en la zona exactamente del hipotálamo, en los cuales tenemos dos centros importantes, como son el centro supraóptico y paraventricular, los cuales van a estimular a la hormona liberadora de tirotropina. Esta, a su vez, va a estimular a la adenohipófisis, a la hipófisis anterior, a la hormona estimulante de la tiroides, que es la responsable de tener un efecto positivo en relación a la glándula tiroidea para estimular la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas, ¿no? Las cuales se van a verter al torrente circulatorio y van a ejercer sus diferentes mecanismos de acción en diferentes órganos diana. Es importante mencionar que hay factores hipotalámicos que van a inhibir estos efectos fisiológicos. Dentro de estos factores hipotalámicos tenemos como la dopamina, la noradrenalina, la serotonina, la somatostatina y los glucocorticoides, que van a tener también un efecto inhibitorio en relación a la glándula tiroidea. Entonces, la hormona estimulante de la tiroides realmente es una hormona glucoproteica. Se va a producir exclusivamente en las células tirotropas de la glándula tiroidea, y las cuales va a cumplir diferentes funciones importantes, como son la captación del yoduro, la síntesis de una hormona importante, que es la tiroglobulina, la yodación y el acoplamiento para generar la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas. Es importante mencionar que la estimulación crónica de esta glándula va a ocasionar una hiperplasia y una hipertrofia de las células tiroideas. Por lo tanto, el paciente va a cursar con aumento de tamaño de la glándula tiroidea, conocida como bocio. Dentro de las funciones de las hormonas tiroideas, tiene múltiples funciones en diferentes órganos, como por ejemplo, se encarga del crecimiento óseo, de la erupción dental, se encarga del desarrollo del sistema nervioso central. Estas hormonas son muy importantes en etapas iniciales de la vida. Tiene un efecto cronotrópico y notrópico positivo a nivel de los receptores del corazón. Es importante también mencionar que estas hormonas tiroideas participan en la regulación térmica. A nivel general, producen modificaciones a nivel génico, aumentando e inhibiendo la expresión de diferentes genes. He ahí la expresión en la sintomatología de algunos pacientes con ciertas alteraciones. Aumentan además el consumo de oxígeno, la síntesis de proteínas y también tienen actividad en la bomba sodio-potasio TPasa. Se encargan, como ya lo hemos mencionado, la maduración esquelética, el crecimiento lineal. Es una de las causas importantes de talla baja en los pacientes, en los cuales motivo de consulta es evaluación de la talla. Otra cosa importante también, aparte de la maduración del sistema nervioso central, se encargan también o tienen un efecto importante en la maduración del sistema nervioso periférico. A nivel cardíaco, a nivel de los receptores beta adrenérgicos, van a aumentar su número y su afinidad, ¿no? Y ahí, dependiendo de la hipersecreción de hormonas tiroideas, va a haber sintomatología adrenérgica. Tienen acción sobre el músculo esquelético, función en relación al metabolismo de los carbohidratos y los lípidos. Por eso es que muchos de los pacientes van a cursar con algún grado de dislipidemia, predominio de colesterol o triglicéridos.
y aumentan también la secreción de los jugos digestivos y la motilidad del tracto gastrointestinal. Entonces, yendo ya en sí al hipotiroidismo, vamos a definir que es una enfermedad en la cual está caracterizado por un déficit tanto en la producción y en la acción de las hormonas tiroideas. Esto condiciona una disminución del efecto de estas hormonas a nivel de diferentes órganos diana y por lo tanto va a ocasionar un enlentecimiento de todos los procesos metabólicos del organismo. En áreas con suficiencia de yodo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Antiguamente una de las causas más frecuentes del hipotiroidismo era la deficiencia de yodo, que es un ion importante en la organogénesis de las hormonas tiroideas. Ahora ya no es la causa más importante debido a que ya está como norma general el consumo de la sal yodada, entonces por lo tanto ya no tenemos pacientes con problemas de deficiencia de yodo. Este cuadro es para explicar algo relacionado al consumo y los requerimientos de yodo del organismo, ¿no? La Organización Mundial de la Salud lo recomienda de acuerdo a los grupos etarios, ¿no? Una ingesta diaria en microgramos por día, por ejemplo, en prematuros, más de 30 microgramos por kilo por día. En niños o infantes de 0 a 6 años, 90 microgramos por kilo por día. En niños de 6 a 12 años, 120. En adolescentes y adultos, 150 microgramos. En embarazadas y madres lactantes el requerimiento es más, llega hasta 250, ¿no? Entonces, estos requerimientos ya están suplementados en nuestra dieta diaria. Es por eso que ya no se ve pacientes con deficiencia de yodo y por ende hipotiroidismo, ¿no? Debido a que se promulgó un decreto supremo desde los años 1959, en el cual se dispuso la yodación obligatoria para el consumo humano, ¿no? Debido a que este problema en años anteriores fue un problema de salud pública, por lo tanto, se hizo este decreto para justamente prevenir este tipo de enfermedades que en su época fueron muy prevalentes. En relación a la prevalencia de la disfunción tiroidea, ha variado últimamente. En este cuadrito es para ver de manera general en relación al hipotiroidismo, tanto subclínico como clínico manifiesto primario. Vamos a ver que en relación al hipotiroidismo subclínico, en relación al hipotiroidismo primario, es mucho más frecuente el hipotiroidismo subclínico en un 4 o 5%, ¿no? Y conforme avanza la edad, en mayores de edad, más de 60, 70 años de edad, tiene mayor prevalencia, llegando incluso hasta un 20%. ¿En quiénes es más frecuente esta incidencia de esta enfermedad? En mujeres, anteriormente estaba en una proporción de 3 a 1, en mujeres de mediana edad, de 20 a 40 años de edad, pero actualmente la prevalencia en relación a mujeres a varones ha variado, ahora está en 5 mujeres por un varón, y la prevalencia del hipotiroidismo primario manifiesto en un 0.3%, aún se mantiene, y 4.3% del hipotiroidismo subclínico, ¿no? Entonces, conforme avanza la edad, el paciente, tanto varones como mujeres, tiene mayor incidencia de padecer hipotiroidismo. En este cuadro es para ver, por ejemplo, diferentes estudios en los cuales se ha evaluado el hipotiroidismo subclínico y relacionado con los valores de TSH, ¿no? Conforme avanza la edad, los pacientes tienen más riesgo de presentar problemas tiroideos, sobre todo hipotiroidismo por la disfunción de la glándula. En relación al hipotiroidismo central, es menos frecuente, 1 sobre 1000 pacientes hipotiroideos, y tiene una prevalencia más o menos estimada de 20.000 a 80.000 personas, de 1 a 80.000 en relación a la población general. Es un tipo de patología rara, infrecuente. Para conversar en relación a la progresión de esta enfermedad, vamos a ver que algunos pacientes con algún grado de disfunción tiroidea pueden permanecer años sin variación de los valores de las hormonas tiroideas. Otros pueden remitir espontáneamente los valores alterados de las hormonas tiroideas.
pero otro tipo de pacientes sí pueden migrar a un hipotiroidismo de subclínico a primario, ¿no? ¿Y eso debido a qué? Hay una tasa de progresión a la parte clínica o franca del hipotiroidismo en un 5% al año, siempre haciendo un seguimiento de este tipo de pacientes debido a que es una enfermedad crónica en promedio de 20 años. Entonces, ¿qué se ha visto? Que los pacientes que presentan dosaje de anticuerpos tiroperoxidasa positivos, entonces tienen más riesgo de presentar hipotiroidismo franco primario en la evolución en el tiempo. Hay una población especial de riesgo, ¿no? ¿Qué personas tienen más susceptibilidad de presentar este tipo de patologías? Mujeres en el posparto, antecedentes familiares de enfermedades tiroideas autoinmunes, antecedentes patológicos de haber recibido irradiación en la zona de cabeza y cuello por alguna otra patología, la paciente que curse con bocio difuso, antecedentes de algún tipo de patología tiroidea como tiroiditis silente, tiroiditis de Kervain, o enfermedades endocrinas autoinmunes, ¿no? Que puede coexistir con este tipo de patología. Ya lo vamos a mencionar. Hay condiciones autoinmunes que predisponen a un riesgo de desarrollar hipotiroidismo tanto de causa endocrina como no endocrina. Por ejemplo, los pacientes que cursan con diabetes mellitus tipo 1, pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison, pacientes con falla ovárica prematura, son pacientes que pueden tener más riesgo de presentar hipotiroidismo. Hay patologías no endocrinas que también tienen un componente autoinmune que puede estar relacionado a hipotiroidismo, por ejemplo, enfermedades como anemia perniciosa, síndrome de Sjögren, esclerosis múltiple, pacientes con problemas de vitiligo, enfermedad celíaca. Pero también hay un grupo especial de pacientes que tienen riesgo de padecer hipotiroidismo y es importante evaluar la función tiroidea. Tenemos a los pacientes con síndrome de Down, pacientes con síndrome de Turner que cursan con talla baja, cursan también con una alteración tiroidea, o pacientes que cursen con algún problema de hipertensión pulmonar. Es así, definiendo todos estos factores de riesgo, vamos a definir de acuerdo a la zona o el inicio, según la etiología y según la severidad del cuadro, ¿no? Puede ser de inicio congénito o adquirido. La etiología puede ser primaria, secundaria, terciaria, y la severidad va a depender del compromiso, ya sea clínico o subclínico, ¿no? Si es un hipotiroidismo franco primario con algún tipo de alteración, vamos a ver que hay grados extremos de hipotiroidismo como el cretinismo, pacientes que cursan con coma mixedematoso y pacientes críticamente enfermos que van a cursar con un problema de síndrome del eutiroideo enfermo. Entonces, en cuanto a la clasificación, vamos a verificar si es básicamente en la glándula tiroidea, si es una falla primaria, secundaria en la glándula hipofisiaria y terciaria, secundaria o terciaria o central en la glándula hipofisiaria o hipotalámica, ¿no? Y dentro de todas estas causas, la causa más frecuente de hipotiroidismo en un paciente adulto es la tiroiditis crónica autoinmune o también llamada tiroiditis de Hashimoto. Y en un segundo lugar vamos a tener al hipotiroidismo post-ablactivo, ¿no? ¿Qué quiere decir post-ablactivo? Es el hipotiroidismo en un paciente en el contexto de un hipertiroidismo que ha recibido terapia con yodo radioactivo, ¿no? La mayoría de estos pacientes generalmente van al hipotiroidismo. Entonces, de manera general, vamos a ver que más del 90% de los pacientes que cursan con hipotiroidismo primario, el grueso de estos pacientes, el 70% de ellos van a ser pacientes que cursan con hipotiroidismo subclínico, como hemos visto en la epidemiología de la enfermedad. Lo más frecuente o la forma más frecuente de presentación en la mayoría de los pacientes es el hipotiroidismo subclínico. Este es un cuadro para ver cuáles son todas las causas en relación al hipotiroidismo dependiendo de la zona de afectación, ya sea primario, secundario, central. Y vamos a ver que, por ejemplo, tienen diferentes etiologías, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado que el hipotiroidismo, una de las causas más frecuentes es la tiroiditis linfocítica o también llamada tiroiditis de Hashimoto.
Otra de las causas de un hipotiroidismo primario es el iatrogénico, antecedentes de una cirugía, terapia bioactiva con yodo, radioterapia externa, déficit o exceso de yodo también, que ya no es muy usual, pero está dentro de las causas, fármacos que van a ocasionar hipotiroidismo, dentro de ellos tenemos la miodarona, el litio, interferón alfa, perclorato, tionamidas. Enfermedades de depósito o enfermedades infiltrativas como la sarcoidosis, amiloidosis, tiroiditis de Riedel, que es un tipo de tiroiditis pétrea, dura, que impide la formación de las hormonas tiroideas. Hipotiroidismo congénito debido a alteraciones ya propios de la glándula tiroidea, como disgenesias tiroideas, agenesia, hipoplasia, ectopia tiroidea, que también puede condicionar formas de hipotiroidismo. Y o problemas ya relacionados a mutaciones en el proceso de organogénesis de las hormonas tiroideas, ¿no? Mutaciones en el NIS o en diferentes enzimas como la pendrina, ¿no? Que participa en procesos biológicos en relación a la síntesis y metabolismo de las hormonas tiroideas. Y el hipotiroidismo transitorio, que como su nombre lo dice, es importante también evaluarlo y el paciente puede evolucionar a un estado de eutiroidismo, ¿no? La tiroiditis indolora silente, la posparto, se hace una evaluación de la paciente y puede generalmente cursar en el tiempo con eutiroidismo, ¿no? O una tiroiditis subaguda, dependiendo si es de causa infecciosa, viral o bacteriana, que también puede resolver y puede llegar a un estado de eutiroidismo. En relación al hipotiroidismo secundario o central o terciario, es importante investigar las causas, ¿no? Generalmente los tumores en la zona de la hipófisis, ¿no? Los adenomas hipofisiarios, pacientes niños que cursan con craniofaringioma, disgerminoma o también pueden ser metástasis a estas zonas, ¿no? Que no solamente pueden cursar con alteración de las hormonas tiroideas, también pueden cursar con alteración de otros ejes hormonales. Problemas vasculares, necrosis, isquemia, hemorragia, traumatismos, ¿no? Pueden condicionar también un problema de hipotiroidismo central. También enfermedades infiltrativas y de causa congénita. Y el hipotiroidismo periférico, este está definido en relación a la resistencia a las hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, acá básicamente hay una destrucción de manera rápida las hormonas tiroideas debido a la expresión de la deyodinasa 3 en pacientes que cursan con ciertas patologías tumorales como hemangiomas o hemangioendoteliomas que van a ocasionar este tipo de alteración y van a disminuir la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas por destrucción de estas deyodinasas. Entonces, dentro de los fármacos, como hemos mencionado, acá algunos más que son importantes y que son motivos de consulta en algunos pacientes que están en tratamientos con medicamentos, por ejemplo, pacientes que están con medicamentos con litio, estabudina, inhibidores de la tirosinquinasa, como sunitinib, axitinib, son pacientes que se tiene que evaluar la función tiroidea porque puede haber una alteración de estas y puede cursar con un hipotiroidismo. Dentro de las enfermedades infiltrativas, es importante también descartar otro tipo de enfermedades sistémicas como la esclerodermia, que también puede cursar con hipotiroidismo. Dentro de los pacientes con hipotiroidismo de etiología transitoria, generalmente hay que evaluar al paciente, hacer seguimiento para poder verificar si efectivamente se trata de esta patología, ¿no? El hipotiroidismo secundario central, acá en esta lámina, para poder mencionar que existen múltiples causas que lo van a condicionar, pero que la mayoría de estos pacientes van a cursar con hipopituitarismo o un panhipopituitarismo. Quiere decir que hay alteración de más de 2 o 3 grupos hormonales y que puede condicionar este tipo de patología. Y por suerte, este tipo de patologías, las enfermedades hipotalámicas, son menos del 1% de los casos y que pueden cursar con hipotiroidismo, que es importante tratar.
¿Cuál es la clínica de estos pacientes con hipotiroidismo? Existen múltiples signos y síntomas que van a condicionar hipotiroidismo. El paciente acude a la consulta con uno de los síntomas importantes, intolerancia al frío. El paciente siempre se nota cansado, asténico, cursa con estreñimiento crónico, tiene problemas en relación a la concentración, a la memoria. Uno de los síntomas importantes son caída de cabello, cursa con hipersomnia, artralgias, mialgias, sobre todo proximales, está hipoactivo, con pocas ganas de hacer las cosas, a veces puede estar lábil, ¿no? Cursan con depresión, pueden estar en tratamiento por psiquiatría, por depresión, generalmente aumentan de peso, la piel es seca, las uñas tienen uñas quebradizas, el cabello es débil, delgado, sin brillo, pajizo, quebradizo. Hay alteraciones en la voz, ¿ah? Pueden haber disfonía, hipertensión arterial, algunas pueden cursar con galactorrea, alteraciones del ciclo menstrual, hipermenorrea, polimenorrea y en algunos casos hasta amenorrea. Los reflejos osteotendinosos generalmente están lentos. En la fase de relajación de un reflejo osteotendinoso generalmente está muy lento. Pueden cursar con anemia, hipercolesterolemia. Un signo importante en los pacientes con hipertiroidismo es la caída de la colita de la ceja, ¿no? Entonces a este signo se le llama madarosis y en algunos pacientes también pueden cursar con un tinte carotinémico de la piel, o sea, si podemos evaluar la palma de las manos, la planta de los pies, vamos a ver que tienen la palma de las manos de color anaranjado, ¿no? Ese es el tinte carotinémico. En relación a la frecuencia de los síntomas, vamos a ver que los pacientes cursan con una piel seca, intolerancia al frío, la piel áspera, algunos con el reflejo aquiliano lento, bradicardia, el peso aumentado, hay parestesias, calambres, constipación, movimientos lentos, pensamiento lento y en algunos pacientes cursan con disfonía. Acá en esta fotografía podemos ver diferentes signos clínicos, ¿no? Del paciente con hipotiroidismo. La piel del paciente con hipotiroidismo es una piel fina, delgada, seca, acartonada en algunos pacientes, debido a que hay un acúmulo de ácido hialurónico y esto genera un tipo de edema llamado edema mucinoso, el cual o mixedema, el cual no deja fovea, ¿no? Entonces es un edema duro. Es una de las características importantes cuando uno evalúa a un paciente. Vamos a ver que el paciente se va a, dependiendo de la severidad del cuadro, el paciente va a cursar con se va a sentir hinchado, ¿no? Sobre todo aumento de volumen de la zona periorbitaria, de las manos, de los pies, por este exceso de ácido hialurónico en estos órganos mencionados. Existen paraclínicos que van a coexistir con el hipotiroidismo. Tenemos, por ejemplo, pacientes que de inicio cursan con dislipidemias y son refractarias al tratamiento, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que buscar una disfunción de la glándula tiroidea. O incluso pacientes que pueden llegar a la emergencia con hiponatremia y justamente pueden estar debutando con hipotiroidismo. Hiperprolactinemia, hiperhomocisteinemia, anemia, la anemia microcítica hipocrómica, incluso algunos pacientes pueden cursar con hipoglicemia y estar asociados a otros síndromes endocrinológicos junto con hipotiroidismo, ¿no? Como por ejemplo la insuficiencia suprarrenal. Entonces, ¿en quiénes se debe hacer tamizaje para poder descartar esta patología tiroidea? Las diferentes guías clínicas mencionan a cierto grupo de pacientes de acuerdo a una evaluación general, pero de manera concreta se debe hacer un tamizaje a mujeres en edad fértil, que es una de las causas de infertilidad, adultos más de 50 años, diríamos más de 60 años según la Sociedad Americana de Tiroides, en neonatos en los cuales tengamos un perfil tiroideo alterado, sobre todo una TSH más de 10, sobre todo un neonato en el segundo o el tercer día de vida.
Anormalidades a la palpación de la glándula tiroidea. Si encontramos un paciente con un bocio difuso, un bocio nodular, es importante evaluar la función tiroidea. Mujeres embarazadas, pacientes con alguna endocrinopatía como diabetes mellitus, antecedente o tiroiditis, insuficiencia suprarrenal o alguna otra enfermedad autoinmune que esté condicionando a la par problemas de hipotiroidismo. O pacientes que cursen con alguna alteración cardíaca como fibrilación auricular de causa no documentada, ¿no? Es importante evaluar la función tiroidea. Entonces, la Asociación Americana de Tiroides recomienda hacer un despistaje a todas las personas mayores de 35 años cada 5 años, ¿no? Dependiendo si tenga factores de riesgo. O a pacientes añosos, principalmente mujeres, ¿no? Entonces, endocrinólogos clínicos, más de 50 años, ¿no? O pacientes geriátricos, cada 5 años que tengan un factor de riesgo. Como ustedes pueden ver, los grupos de riesgo en las diferentes guías depende de, uno, de la sintomatología, de la edad, de la incidencia y la frecuencia que tienen este tipo de pacientes. Entonces, es importante hacer un screening si es que acá falta mencionar si es que hay antecedentes familiares de problemas tiroideos debido a que el hipotiroidismo cursa con una base genética no dominante, pero sí está relacionado con el factor genético. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de un paciente con hipotiroidismo? Es importantísimo de inicio la clínica, buscar todos los signos y síntomas sugestivos de hipotiroidismo. Posteriormente vamos a medir las hormonas tiroideas, sobre todo la TSH y la T4 libre, ¿no? Si tenemos una TSH alta con una T4 libre baja, estamos ante un hipotiroidismo primario. Entonces, ¿cuál es la causa del hipotiroidismo primario? Hemos hablado de la tiroiditis de Hashimoto, entonces es importante un dosaje de anticuerpos, sobre todo anticuerpos tiroperoxidasa o anticuerpos tiroglobulina para poder verificar si hay un componente autoinmune. Si la T4 libre está normal, entonces un hipotiroidismo subclínico. Entonces, es importante también un dosaje de los anticuerpos. Si está negativo, ya no se hace un seguimiento continuo, se hace un seguimiento anual. Pero si tiene anticuerpos positivos, como hemos mencionado, el hipotiroidismo en el tiempo tiene una progresión a un hipotiroidismo primario. Entonces, hay que estar en monitoreo y control para este tipo de pacientes porque puede ser que en algún momento pueda cursar con un hipotiroidismo franco primario. Si la TSH está normal y tenemos sospecha de compromiso central o hipofisiario, entonces es importante el dosaje de la hormona T4 libre, ¿no? Si se encuentra normal, bueno, no más estudios. Si se encuentra baja, hay que descartar alguna otra patología, el uso de medicamentos. Y siempre es importante evaluar la hipófisis, ¿no? Entonces, dosaje de las demás hormonas o un examen de ayuda diagnóstica con una resonancia magnética para poder investigar cuál es la causa de este hipotiroidismo central o secundario. Entonces acá podemos ver en relación a las hormonas tiroideas, cuando es un hipotiroidismo subclínico, cuando tenemos la TSH por encima de rangos de referencia normal, con T4 y T3 normal. Un hipotiroidismo central generalmente puede estar la TSH normal o baja, con valores normales de T4 y T3 bajos. Y un hipotiroidismo franco primario clínico, la TSH es elevada con una T4 libre bajo, por debajo del rango normal. Hay otras condiciones importantes en relación al contexto del paciente que es bueno considerarlo siempre y cuando hay movilización de las hormonas tiroideas, ¿no? Como podemos ver acá, la TSH baja con T3 y T4 en valores normales, hay que descartar causa o uso de medicamentos o, dependiendo sea un paciente en un ambiente hospitalario, ver qué fármacos está utilizando, ¿no? Y otra condición importante es el síndrome del eutiroideo enfermo o también pacientes que se encuentran críticamente enfermos en una unidad de cuidados intensivos en los cuales también puede haber una alteración de las hormonas tiroideas, pero no exclusivamente por una causa tiroidea en sí. Entonces, en este tipo de pacientes,
vamos a investigar los antecedentes, los fármacos y vamos a evaluar las hormonas tiroideas. Dentro de las causas del hipotiroidismo, una de ellas es la tiroiditis de Hashimoto. Para poder precisar algunos detalles, es la causa más frecuente, es 7 veces más común en mujeres de mediana edad, tiene una clara predisposición genética. Los anticuerpos generalmente están positivos en la mayoría de estos pacientes. La sospecha clínica se puede confirmar con una biopsia de la glándula tiroidea, pero no es lo usual, y puede estar asociada a enfermedades autoinmunes. Una característica importante en relación a anatomía patológica, vamos a encontrar que las células asquenaces, que tienen cambios oxifílicos, son patognomónicos de este tipo de patología, ¿no? Entonces, esto lo vamos a poder ver en un reporte de anatomía patológica en una biopsia de la glándula tiroidea. Los anticuerpos generalmente están positivos en la mayoría de los pacientes con tiroiditis de Hashimoto, pero la histología de estos pacientes es importante mencionar que hay una infiltración linfocitaria, hay atrofia folicular, escaso coloide y fibrosis, ¿no? Que es lo que va a ocasionar estos anticuerpos, destrucción de la glándula tiroidea, y por lo tanto hay una disminución en relación a la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas. En la ecografía, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que hay es una glándula pequeña, heterogénea, hipoecogénica, y a veces puede reportar como micronódulos de los tejidos tiroideos, ¿no? En concreto, es una glándula atrófica. Una condición importante que habíamos mencionado dentro de los factores de riesgo, las enfermedades tiroideas, tenemos al síndrome de leotiroideo enfermo. Esta patología, ¿en qué tipo de pacientes se da? Se presenta en pacientes con ayuno prolongado, pacientes que están críticamente enfermos, que cursan con sepsis, pacientes con antecedentes de cirugías prolongadas, cirugías complejas, pacientes con antecedente de infarto miocardio, insuficiencia cardíaca, enfermedades autoinmunes, insuficiencia hepática, antecedentes de trasplante de médula ósea, y en cualquier enfermedad que sea moderada o grave, en la cual requiera atención en unidad de cuidados intensivos. Hay una movilización de las hormonas tiroideas en este tipo de pacientes, pero por una situación importante, ¿no? ¿Cómo se diagnostica a estos pacientes? De inicio tiene que tener los factores que he mencionado, y un factor importante en relación a los valores de las hormonas tiroideas, tanto la TSH y la T4 libre. La TSH generalmente puede estar baja junto con la T4 libre, y lo que realmente nos da el diagnóstico es el dosaje de la T3 reversa, ¿no? Que se va a encontrar incrementada. ¿Y qué cosa es la T3 reversa? La T3 reversa es un tipo de hormona tiroidea que generalmente se encuentra inactiva, pero en pacientes críticamente crónicos es como un mecanismo de defensa de los pacientes, pero en los pacientes críticamente enfermos se va a incrementar. Entonces, esto justamente nos va a evidenciar el diagnóstico de un paciente con síndrome de eutiroideo enfermo. El paciente con síndrome de eutiroideo enfermo se hace seguimiento y control, y dependiendo de la resolución del cuadro de fondo, se va a normalizar las hormonas tiroideas, entonces, sin tratamiento. Por lo tanto, se deduce que se debe a esta condición clínica en la que se encuentra el paciente. Por lo tanto, es uno de los motivos de consulta en pacientes en unidades de cuidados intensivos. Solo se mide las hormonas tiroideas en este tipo de pacientes si es que hay alta sospecha de la disfunción tiroidea, ¿no? Si es que no hay antecedentes, si es que hay alteración de las diferentes funciones de las hormonas tiroideas en este tipo de pacientes, hay que medir las hormonas tiroideas. Considerar también el efecto de la polifarmacia, ¿no? Si un paciente está en estado de ayuno prolongado, vamos a ver de que hay cambios en las hormonas tiroideas. Y realmente requiere observación, ¿no? Resuelve el cuadro clínico de fondo, y los pacientes generalmente resuelven las hormonas tiroideas. Una de las complicaciones más críticas de un paciente con hipotiroidismo es el hipotiroidismo
o coma mixedematoso, que es un tipo de hipotiroidismo severo. Se caracteriza porque hay un compromiso del estado mental del paciente, incluso llegando hasta el coma, como su propio nombre lo dice. Tiene una alta tasa de mortalidad, cercana al 30%, pero existen factores de mal pronóstico, como son la hipotermia, llegando a tener temperaturas de menos de 35 grados centígrados. Hay bradicardia, frecuencia cardíaca de menos de 40. La edad es un factor de riesgo. Mientras más adulto sea el paciente, adulto mayor, más de 75 años, tiene más riesgo de padecer coma mixedematoso, ¿no? Y también hay alteraciones de la presión arterial, ¿no? Los pacientes cursan con hipotensión. Como pueden ver, el paciente con todos estos factores de mal pronóstico tiene alto riesgo de mortalidad. Es importante buscar la causa que está descompensando a este paciente con hipotiroidismo. Generalmente las infecciones están en primer lugar, sobre todo pacientes que cursan con sepsis, ya sea foco urinario, dérmico, pulmonar, gastrointestinal. El paciente cursa con enfermedad cardiopulmonar, fibrosis pulmonar o EPIT o alguna otra enfermedad, alteraciones hidroelectrolíticas que predisponen hiponatremia, hipocalemia y las temperaturas extremas. ¿Cuál es el tratamiento en este tipo de pacientes? El tratamiento es la hormona tiroidea. Entonces, la hormona tiroidea se debe indicar en vía endovenosa en 300 microgramos, en cargas de levotiroxina de 300 microgramos y luego 100 a 200 microgramos al día hasta que tolere la vía oral. Es importante antes de suplementar con hormona tiroidea en este paciente con coma mixedematoso, indicar hidrocortisona a dosis de estrés, 100 miligramos endovenoso cada 8 horas para evitar una insuficiencia suprarrenal aguda. Y a la par hay que tratar las comorbilidades que presenta el paciente para mejorar el cuadro clínico. Hay otras situaciones especiales de hipotiroidismo, por ejemplo, en pacientes embarazadas, las cuales, si no reciben tratamiento y hay un mal control de las hormonas tiroideas, puede tener riesgo de muchas complicaciones, como son hipertensión, preeclampsia, anemia, hemorragia postparto, disfunción ventricular, aborto espontáneo, bajo peso al nacer y sobre todo anormalidades del desarrollo del sistema nervioso central. En este tipo de pacientes gestantes es importante la historia clínica, investigar los antecedentes patológicos que tenga la paciente y los factores de riesgo que pueda condicionar el hipotiroidismo. Entonces, es importante evaluar las hormonas tiroideas, sobre todo la TSH en el primer trimestre. También es necesario mencionar que la hormona tiroidea es bastante segura durante el embarazo y es pertinente seguir los controles con hormona tiroidea y T4 y TSH en estos pacientes. En cada trimestre del embarazo tiene metas de control tanto de valores de TSH como de T4 libre. Por ejemplo, la Guía Americana de la Tiroides menciona los valores óptimos de seguimiento de los valores de TSH en el primer trimestre, 2.5 de TSH, en el segundo trimestre de 0.2 a 3, 0.2 a 3 y en el tercer trimestre de 0.3 a 3. Esto es importante para asegurar de que tanto la madre como el feto tengan un aporte adecuado de las hormonas tiroideas. ¿Ya? Entonces acá tenemos, por ejemplo, a ver, disculpen un ratito, diferentes estudios en los cuales se ha visto de que los límites de los valores de la TSH en diferentes etapas de la gestación son importantes para poder asegurar un aporte de hormona tiroidea y lograr la adecuada función de las hormonas tiroideas en el feto sobre todo. La Asociación Americana de la Tiroides, en su recomendación 19.2, considera que el tratamiento con levotiroxina en mujeres en edad reproductiva con TSH sérica normal, si están gestando o planean gestación, incluyendo la reproducción asistida,
en el futuro inmediato o tienen o han tenido anticuerpos positivos, especialmente si hay mala historia obstétrica, se debe recomendar el tratamiento con hormona tiroidea. La hormona tiroidea es bastante segura y tiene beneficio en este tipo de pacientes para evitar las complicaciones. El hipotiroidismo subclínico es otra condición especial en las cuales por consenso se decide dar el tratamiento siempre y cuando el paciente curse con valores de TSH por encima de 10. Si cursa con bocio, presenta anticuerpos positivos, tiene paraclínicos alterados, cursa con infertilidad, es importante empezar el tratamiento en este tipo de pacientes. Dentro del hipotiroidismo congénito, es importante también evaluar la clínica del paciente, detectar lo más pronto posible y evitar las complicaciones neurológicas, ¿no? Que son justamente una de las consecuencias devastadoras en los pacientes con hipotiroidismo congénito. Entonces hay 3 alteraciones importantes en este tipo de pacientes: el compromiso neurológico, la hipoactividad, la somnolencia, que son parte del componente neurológico, alteraciones del crecimiento y presencia de alteraciones a nivel de diferentes órganos, presencia de mixedema, macroglosia, edema de párpados, llanto ronco, que es característico en los neonatos por mixedema a nivel de los tejidos laringeos, la piel reseca, ligeramente escamosa y gruesa. Los signos del hipotiroidismo se van a desarrollar en los neonatitos a partir de la primera semana, ¿no? Pero no van a ser evidentes hasta el segundo o tercer mes. Si en caso no se ha detectado a tiempo, entonces ya las complicaciones o el deterioro mental pueden ser irreversibles y el daño neurológico también. ¿Cuáles son esos signos del hipotiroidismo congénito? La fontanela posterior difícilmente cierra. El paciente cursa con ictericia prolongada, llanto ronco, la piel seca, cursan con hernia umbilical, una facies hipotiroidea seria, la piel seca, macroglosia, como podemos ver la fotografía de ahí, estreñimiento, hipotonía, tienen pobre succión, hipoactividad, hipotermia, bocio, el pelito es ralo, escaso, vómitos frecuentes y cursan con alteraciones de la frecuencia cardíaca. El screening se debe hacer entre el segundo y tercer día de vida en los pacientes que son hijos de madres con disfunción tiroidea autoinmune, ¿no? Pacientes que cursan con madres con tiroiditis de Hashimoto, entonces es obligatorio hacer el screening en este tipo de pacientes. Inmediatamente se detecta la disfunción tiroidea, es importante empezar el tratamiento. También en este tipo de pacientes un punto importante es verificar el diagnóstico diferencial, ¿no? Hay que descartar tiroides ectópica lingual, submandibular o alteraciones del quiste del tirogloso. Otra forma de hipotiroidismo severo es el cretinismo, en los cuales los niños cursan con un retardo mental severo, alteraciones en la talla, generalmente están por debajo del percentil 3 para su edad. Las proporciones corporales también pueden estar alteradas. Las hormonas tiroideas se encuentran en rangos de hipotiroidismo y como la talla está afectada, la edad ósea generalmente también está retrasada, ¿no? Por debajo de 2 desviaciones estándar en relación a su edad. ¿Cuál es el tratamiento en todas estas alteraciones tiroideas? Es la hormona tiroidea, ¿no? La levotiroxina. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Es una hormona sintética, idéntica a la hormona fisiológica, la tetraiodotironina, que para ejercer sus efectos biológicos debe desiodinarse, dando como resultado a la hormona T3, que es la hormona activa, ¿no? Y es la que justamente va a ejercer las funciones en diferentes órganos diana. ¿Cuáles son los objetivos clínicos y bioquímicos del tratamiento sustitutivo en hipotiroidismo primario? Resolución de los signos y síntomas, incluyendo los marcadores biológicos y fisiológicos de hipotiroidismo. Normalización de la hormona estimulante de la tiroides.
Y otro de los objetivos del tratamiento es evitar el sobretratamiento iatrogénico, ¿no? Evitar que el paciente haga tirotoxicosis, especialmente en pacientes ancianos por el riesgo de problemas cardiovasculares. ¿Cuál es la dosis en este tipo de pacientes? Tenemos en adultos jóvenes 1.6 a 1.8 microgramos por kilo por día. En pacientes ancianos 0.5 microgramos por kilo por día. Es importante que la hormona tiroidea sea ingerida en ayuno y con un vaso de agua para evitar mala absorción del medicamento, ¿no? Entonces hay diferentes fármacos, tanto que van a disminuir la absorción, van a aumentar el transporte de la hormona tiroidea, van a disminuir el transporte y van a afectar de algún modo el efecto biológico de la hormona tiroidea, ¿no? Dentro de los fármacos que afectan la absorción del medicamento, vamos a tener el carbonato de calcio, sucralfato, omeprazol, raloxifeno, orlistat, multivitamínicos, calcio, sulfato ferroso, pacientes que estén tomando opioides, pacientes que estén tomando estrógenos, tamoxifeno, raloxifeno, andrógenos, fenobarbital, inhibidores de la tirosinquinasa. Entonces, todos estos fármacos tienen efectos en relación al metabolismo de la hormona tiroidea sintética, la cual es justamente el tratamiento en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, por lo tanto, si es que estos pacientes están recibiendo alguno de estos fármacos y observamos un aumento de los valores de la TSH, vamos a tener que regular y ajustar la dosis de la medicación. La semivida de la hormona tiroidea es 7 días, pero necesita por lo menos unas 6 semanas para lograr un equilibrio de la hormona estimulante la tiroides, ¿no? Se absorbe en el estómago y en el intestino delgado, requiere una secreción ácida gástrica para lograr un mejor efecto de la hormona tiroidea. Aumentar del 22 al 34% de la dosis en pacientes en los cuales tengan algún problema gastrointestinal, ¿no? En los cuales haya una alteración en la secreción ácida en ese tipo de pacientes. Pacientes con gastritis crónica atrófica. Ya. Entonces, ¿cuáles son esos efectos secundarios? La tirotoxicosis sintomática o subclínica, cuando el paciente está tomando hormona tiroidea y tiene valores de TSH por debajo del valor normal, ¿no? Esto puede condicionar en pacientes ancianos taquiarritmias atriales y también problemas de osteoporosis. Hay un empeoramiento de pacientes con enfermedad coronaria e insuficiencia renal limítrofe, por lo tanto es importante regular la dosis de la medicación y puede cursar también con una pérdida acelerada de la masa ósea, sobre todo en mujeres posmenopáusicas. Y a la par también puede condicionar síntomas simpático-miméticos. ¿Cómo se hace seguimiento del tratamiento en este tipo de pacientes? Siempre verificando cuáles son los requerimientos de la levotiroxina en diferentes grupos especiales, ¿no? Si es que es una embarazada, si es que hay trastornos gastrointestinales, si es que está consumiendo algún tipo de fármacos que, como hemos mencionado, pueden alterar la absorción del medicamento, ¿no? Y también es importante tener en cuenta que hay fármacos que van a alterar el citocromo P450 y por lo tanto también van a interferir con el metabolismo de la hormona tiroidea. El seguimiento se hace de 6 a 8 semanas y se ajusta la dosis dependiendo de cada caso. Siempre es importante tener en cuenta que el requerimiento de hormona tiroidea en pacientes adultos mayores y en pacientes que cursan con problemas cardiovasculares para evitar complicaciones a futuro. Se hace un monitoreo y ajuste en este tipo de pacientes. El cambio de la dosis de la hormona tiroidea va a depender del tiempo de evolución del tratamiento, en promedio, como hemos mencionado, para lograr un efecto fisiológico esperado de 6 a 8 semanas. Es bueno medir las hormonas tiroideas, sobre todo la TSH, y tener en cuenta ciertos factores, ¿no? Que podrían hacer decidir una regulación de la dosis de la hormona tiroidea. Si es que un paciente ha aumentado de peso, si es que está embarazada o si es que está usando algún otro fármaco, es importante regular la dosis. Pero en relación a esto, es importante mencionar también que existen beneficios y riesgos, ¿no? En algunos pacientes, dependiendo de cuál sea el diagnóstico, puede hacer
puede haber no evidencia de mejoría de síntomas. Si es que es un paciente con hipotiroidismo subclínico, hay que valorar riesgo-beneficio. Puede haber pobre efecto beneficioso en el perfil lipídico, riesgo de no progresión de las hormonas tiroideas dependiendo de cuál sea el diagnóstico. Algunos pacientes pueden quedar subtratados dependiendo y otros sobretratados. Para eso es importante la regulación de las hormonas tiroideas, ¿no? Y es importante mencionar que en caso del tratamiento, si el paciente cursa con una tirotoxicosis o un hipertiroidismo farmacológico, el paciente tiene riesgo de problemas cardiovasculares, riesgo de fracturas por aumento de la pérdida de la densidad mineral ósea y también tiene riesgo de producir mortalidad cardiovascular. Existe mala adherencia o pseudo mala absorción, son dos términos importantes y sí es importante mencionarlo porque en la consulta hay pacientes que no regulan las hormonas tiroideas, pero existen diferentes factores como el olvido de la toma del medicamento, los horarios que son muy tempranos, la polifarmacia en adultos mayores y en otros pacientes el tema del costo, ¿no? Entonces, por lo tanto, los pacientes van a estar con una fluctuación de las hormonas tiroideas y esto puede generar o puede encajar dentro del término de enfermedad refractaria. Pero es importante investigar cuáles son los factores que están condicionando esa falta de adherencia al tratamiento, ¿no? Entonces es bueno conversar con el paciente para poder investigar. Para eso también es importante conocer que hay barreras o que evitan lograr el eutiroidismo en este tipo de pacientes, ¿no? Una de ellas, y en primer lugar, es la adherencia al tratamiento, que no es una adherencia adecuada, ¿no? El paciente no cumple con la toma de la medicación, es justamente una de las causas más importantes. Problemas de malabsorción, ¿no? Problemas gastrointestinales no tratados, problemas de interferencias en relación a fármacos que interfieren con la absorción del medicamento. Y otro tema importante es la bioequivalencia del medicamento. ¿Qué quiere decir eso, no? Que los fármacos tienen una composición química, sobre todo como son hormonas, es la hormona tiroidea, al cambiar de marca o al cambiar de producto, generalmente no logra un buen control de las hormonas tiroideas. Entonces es un factor de riesgo que justamente permite lograr que el paciente con hipotiroidismo logre controlarse de manera adecuada. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Ninguna? Ya, seguimos. Otra de las patologías es el hipertiroidismo. El hipertiroidismo es importante mencionar dos términos clínicos, la tirotoxicosis y el hipertiroidismo en sí. ¿A qué se refiere tirotoxicosis? Se refiere a los cambios clínicos y fisiopatológicos que se producen por el exceso de hormona tiroidea, pero independientemente de la causa que le esté originando. En cambio, el hipertiroidismo se refiere a patologías tiroideas que producen un exceso de síntesis y secreción de hormona tiroidea, pero por la propia glándula tiroidea, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno puede tener tirotoxicosis por un tumor ovárico que está alterando las hormonas tiroideas y que puede producir síntomas de hipertiroidismo. En cambio, el hipertiroidismo es una afección propia de la glándula tiroidea. En relación a la epidemiología, afecta a 0.2 a 1.4% de la población mundial, tiene menos frecuencia. El hipertiroidismo subclínico afecta al 0.7, el 1.4% de la población en general, pero es menos frecuente en relación al hipotiroidismo. La clasificación puede ser primario, secundario, terciario, que se engloba dentro del central, dependiendo de la zona de afectación. Como podemos ver acá, si está afectado la glándula tiroidea, es un hipertiroidismo primario, por lo tanto no hay una regulación de las hormonas tiroideas a nivel del eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Secundario, la afectación es en la glándula hipofisiaria, no hay una buena estimulación de la hormona estimulante de la tiroides con las hormonas tiroideas, por lo tanto no hay un buen feedback para poder regular las hormonas tiroideas.
¿Cuál es la clínica de este tipo de pacientes? El paciente generalmente cursa con nerviosismo, intranquilidad, hipersensibilidad al calor, palpitaciones, astenia, pérdida de peso inexplicable, con apetito conservado y aumentado, es más. El paciente puede cursar con disnea, debilidad muscular, síntomas oculares, caída de cabello, puede cursar con edema, hiperdefecación, entonces a veces con o sin diarrea, anorexia, taquicardia. La mayoría de los pacientes van a cursar con bocio difuso, la piel fina, caliente, roja, hay tremor distal, soplo en la región tiroidea, signos oculares de exoftalmos bilateral, fibrilación auricular, algunos pueden cursar con esplenomegalia, algunos pacientes con ginecomastia, sobre todo en adolescentes que cursan con hipertiroidismo, y en algunos pacientes incluso hasta eritema palmar por el aumento de la vascularidad. La enfermedad de Graves-Basedow es una de las causas más frecuentes de hipertiroidismo. Se presenta en edades medianas de la vida, entre 20 a 40 años de edad. Es mucho más frecuente en mujeres. Existe una triada clásica que no suele ser al 100% la forma de presentación, pero está descrito como bocio difuso, oftalmopatía tiroidea bilateral y dermopatía tiroidea. ¿Cuál es la causa de esta patología? Tiene un componente autoinmunitario, ¿no? Que tiene una fuerte predisposición familiar, sí. Es importante investigar los antecedentes familiares. Acá, por ejemplo, podemos ver a los pacientes que de todos estos síntomas de autoinmunidad, el más frecuente es el bocio difuso en un 97%, exoftalmos en un 60% y el mixedema pretibial en un 5%. También se habla de problema de acropaquia tiroidea, que es en un menor porcentaje, menos del 1% de los pacientes pueden cursar con este tipo de alteración, ¿no? Dedos en palillo de tambor. ¿Cuál es la patogénesis de esta enfermedad? Generalmente los linfocitos T se sensibilizan a los antígenos tiroideos y estos van a estimular a los linfocitos B para sintetizar los anticuerpos contra los antígenos, ¿no? Y esto genera un desorden en relación a la estimulación de la hormona tiroidea y una mayor secreción y síntesis de las hormonas al torrente circulatorio. Existe una predisposición genética, ¿no? Pero hay factores desencadenantes no del todo precisos en el embarazo, en el posparto, pacientes con tratamiento con litio, enfermedades virales o bacterianas que pueden gatillar un hipertiroidismo, retiro brusco de corticoides por la supresión de las hormonas tiroideas, y también se menciona que está descrito como pacientes que cursan con estrés, que puede ser también una causa, un factor de riesgo para desencadenar un hipertiroidismo. ¿Cuáles son los signos y síntomas clínicos de un paciente con hipertiroidismo? El paciente va a cursar con caída de cabello, alopecia en algunos pacientes, exoftalmos, nerviosismo, agitación, hipertensión a predominio de la presión sistólica, tremor distal, mujeres con metrorragias, infertilidad, los reflejos están exaltados, debilidad, miopatía, osteoporosis, riesgo de fracturas, mixedema pretibial, que es bastante raro, pero puede presentar, taquicardia, arritmias supraventriculares, que puede ser una de las motivos de consulta en cardiología en este tipo de pacientes, y sobre todo uno de los signos clínicos que el paciente menciona es una baja considerable de peso, ¿no? Hay pacientes que mencionan, he bajado 5, 6, hasta 10 kilos de peso y no estoy haciendo dieta, ¿no? Es uno de los signos clínicos importantes en el hipertiroidismo. ¿Cómo se diagnostica? Con la clínica del paciente, el dosaje de las hormonas tiroideas, las cuales vamos a ver que la TSH generalmente está suprimida por debajo del rango de la normalidad, con una T4 libre elevada, ¿no? Dentro de las causas más importantes vamos a dosar los anticuerpos que son específicos de la glándula tiroidea, sobre todo la inmunoglobulina estimulante de la tiroides, pero a la par también pueden estar alterados los anticuerpos TPO y tiroglobulina,
que son más frecuentes en un paciente con tiroiditis de Hashimoto. Otro examen de ayuda diagnóstica para esta enfermedad de Graves-Basedow es la gamografía tiroidea, la cual nos va a reportar la presencia de un bocio difuso hipercaptante hiperfuncionante. Entonces, el diagnóstico es la clínica del paciente, el dosaje de las hormonas tiroideas y posteriormente, dependiendo de los valores de las hormonas tiroideas, la supresión de la TSH con una elevación de las hormonas tiroideas T3 o T4 libres, un hipertiroidismo primario, ¿no? Si estamos sospechando de la presencia de un hipertiroidismo central o secundario, es importante evaluar la función hipofisiaria, ¿no? Dentro de todas las causas del hipertiroidismo, también es importante el consumo de fármacos que pueden producir una supresión de las hormonas tiroideas y que pueden ser también causas de un hipertiroidismo secundario fármacos. ¿Cuál es el tratamiento en este tipo de pacientes? El tratamiento va dirigido a la fisiopatología de la enfermedad. Las drogas antitiroideas, como las tionamidas, el yodo radioactivo, yodo 131, y la cirugía. Y el tratamiento coadyuvante, que va dirigido a los síntomas que produce el hipertiroidismo. Dentro de los fármacos antitiroideos tenemos al propiltiuracilo, al tiamazol o metimazol y el carbimazol, ¿no? Los más utilizados es el tiamazol o metimazol. Este tipo de fármacos van a inhibir la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas, por lo tanto van a reducir la conversión periférica y van a reducir la sintomatología en este tipo de pacientes. El mecanismo de acción interfieren básicamente en la síntesis de las hormonas tiroideas, van a inhibir a nivel de los complejos iónicos, por lo tanto van a bloquear el mecanismo de transporte de los ioduros y van a evitar la secreción de las hormonas tiroideas. Y las concentraciones altas de yodo van a disminuir la liberación de las hormonas tiroideas. Esto se llama el efecto de Wolff-Charcot. Y el yodo radioactivo va a ocasionar una destrucción de la glándula tiroidea en sí, por lo tanto va a disminuir también la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas. Dentro de todo este grupo de fármacos de los antitiroideos de síntesis, es importante mencionar las reacciones adversas que puede producir, ¿no? Hay criterios para suspender y no suspender la medicación. Por ejemplo, si utilizamos medicamentos como metimazol, uno de los efectos adversos más graves es la agranulocitosis, en la cual el paciente tiene que suspender la medicación por el riesgo que implica, ¿no? Entonces, si en cambio un paciente en tratamiento con metimazol cursa con leucopenia, generalmente puede ser pasajera, ¿no? Pero si los neutrófilos están menos de 500, es un criterio para suspender la medicación y replantear el tratamiento. El propilturacilo es un fármaco bastante seguro durante el embarazo, entonces pasa menos la barrera placentaria y está indicado en gestantes, ¿no? En cuanto a los compuestos yodados, dentro de ellos tenemos la solución de Lugol al 5%, la cual tiene un efecto en relación a la disminución de la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas, ¿no? ¿En qué tipo de pacientes se debe indicar este tipo de tratamientos? En pacientes que cursen con una crisis o tormenta tiroidea o en pacientes que requieran una intervención quirúrgica de urgencia para frenar la hipersecreción de las hormonas tiroideas. Al igual que todos los fármacos, tiene reacciones adversas, puede producir angioedema, edema de glotis, ¿no? Insuficiencia respiratoria, hemorragias cutáneas. Por eso es importante poder evaluar al paciente y en el contexto en el que se encuentra para poder indicar. El yodo radioactivo depende de la patología en sí, si es un bocio nodular, multinodular, es un bocio difuso, entonces el tratamiento del yodo radioactivo generalmente condiciona una destrucción de las células tiroideas y por lo tanto va a disminuir la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas. Dentro de todo esto es importante mencionar que las mujeres en edad fértil deberían esperar por lo menos de 6 a 12 meses para poder indicar, en caso de sea el objetivo de ellas, concepción, ¿no? Posterior a la terapia con yodo.
Entonces, por los efectos del yodo radioactivo que puede producir hipotiroidismo en el feto. Y los medicamentos que ayudan a controlar la sintomatología, tenemos a los beta bloqueadores, ¿no? Que van a reducir también de manera periférica la conversión de la T4 a la T3, aparte de disminuir la sintomatología adrenérgica que produce el hipertiroidismo. Y dentro de las tiroiditis vamos a tener dos grupos importantes, tanto las tiroiditis no dolorosas como dolorosas, ¿no? Entonces, dentro de las tiroiditis dolorosas tenemos dos grupos importantes, la subaguda y la aguda. La subaguda, la cual es denominada tiroiditis de Kervain o granulomatosa, tiene una frecuencia bastante rara. El pico de incidencia es de 20 a 60 años de edad, a diferencia de la aguda que se da en gente más joven, sobre todo niños y personas de mediana edad. Es bastante rara. La causa puede ser de etiología viral o bacteriana. La tiroiditis aguda puede generar problemas de absceso, los cuales requieren tratamiento antibiótico. Y todas estas patologías de tiroiditis, tanto aguda o subaguda, pueden o no movilizar las hormonas tiroideas. Lo que va a diferenciar de las tiroiditis no dolorosas es los marcadores o reactantes de fase aguda. Por ejemplo, la BCG o la PCR, generalmente en el tipo de tiroiditis dolorosa, ya sea aguda o subaguda, generalmente va a estar incrementada, a diferencia de las tiroiditis no dolorosas. Fármacos que están asociados a tirotoxicosis, que es importante tenerlo en cuenta en relación a un paciente con hipertiroidismo, como la miodarona. Es importante mencionar a un paciente que consume medicamentos como miodarona. Hay que hacer un monitoreo a las 6 semanas u 8 semanas de tratamiento para verificar si hay una disfunción tiroidea, ¿no? Entonces, pacientes que están en tratamiento con litio, el seguimiento generalmente es en un año de tratamiento, interferón en meses, interleuquina 2 también en meses, inhibidores de la tirosinquinasa si tienen un efecto más próximo, de 3 a 12 meses puede haber ya una disfunción tiroidea, ¿no? Y los anticuerpos inhibidores de los pueden producir también una alteración en relación a semanas o meses. En este tipo de pacientes que estén con estos fármacos por algún motivo indicado, es importante una evaluación tiroidea por lo menos a partir de los 3 a 6 meses en adelante para poder verificar si hay una disfunción tiroidea. Hay otros tipos de hipertiroidismo, como por ejemplo la hashitoxicosis. Esta se sitúa dentro del espectro de las causas autoinmunes de tirotoxicosis. Inicialmente se comporta como una enfermedad de Graves-Basedow con toda la sintomatología clínica de un hipertiroidismo, con anticuerpos estimulantes del receptor de la TSH positivos, y posteriormente, al hacer la evolución del paciente, vamos a ver que va a virar a un hipotiroidismo, debido a que hay una infiltración linfocítica crónica similar a la enfermedad de tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Entonces, este tipo de condición es importante en pacientes que cursan con problemas de autoinmunidad presente, ¿no? El adenoma tóxico o enfermedad de Plummer es frecuente en adultos mayores. Hay una disfunción de las hormonas tiroideas. Los pacientes van a cursar con intolerancia al calor, taquicardia. Hay una supresión de la TSH, aumento de las hormonas tiroideas. En la gammagrafía, que es el examen que nos va a permitir hacer el diagnóstico, nos van a informar que hay la presencia de un nódulo hiperfuncionante, caliente, y que el resto del tejido contralateral generalmente se encuentra suprimido, ¿no? Y por lo tanto es el tejido sano. ¿Cuál es el tratamiento en este tipo de pacientes? El tratamiento es el yodo radioactivo. En el bocio multinodular tóxico es también una de las causas más frecuentes en pacientes adultos mayores. Cursan con un bocio multinodular que tienen largos periodos de evolución. La sintomatología clínica, estos pacientes cursan con insuficiencia cardíaca, arritmia, taquicardia, pérdida de peso, sudoración, temblores. Hay una alteración clara de las hormonas tiroideas compatibles con un hipertiroidismo, y la gammagrafía tiroidea, como pueden ver la fotografía de acá, nos va a informar nódulos funcionales múltiples hipercaptadores. ¿Cuál es el tratamiento? El yodo radioactivo.
La tiroiditis subaguda crónica se presenta una liberación súbita de las hormonas tiroideas al torrente circulatorio con una supresión de la hormona estimulante de la tiroides, ¿no? Los síntomas pueden ser leves a graves y van a ceder espontáneamente en semanas o meses. ¿Qué es lo que nos va a reportar la gamografía? Va a haber una captación de yodo radioactivo suprimida. Y la tirotoxicosis artificial es una ingesta de grandes cantidades de hormona tiroidea que van a condicionar una supresión de la TSH y puede simular síntomas de tirotoxicosis. ¿Cuál es el reporte de la gamografía? Generalmente la glándula tiroidea se va a encontrar suprimida. Como está condicionando tirotoxicosis, el tratamiento va dirigido a la sintomatología, ¿no? Entonces, beta bloqueadores para reducir la taquicardia, palpitaciones, ansiedad, y o contrastes yodados y también terapia psicológica, ¿no? Porque algunos pacientes pueden tener un entorno psiquiátrico de fondo. El estomo ovárico, teratoma ovárico con tejido tiroideo hiperfuncionante, el paciente cursa con pérdidas de peso marcada, taquicardias, hay una captación de yodo radioactivo en la pelvis. El tratamiento en este tipo de pacientes es la extirpación de la masa tumoral y cursan también con alteración de las hormonas tiroideas. Tal igual que la enfermedad trofoblástica, molidatiforme coriacarcinoma, produce la gonadotrofina coriónica humana actividad semejante a la TSH, por lo tanto va a alterar el metabolismo de las hormonas tiroideas. Y el carcinoma tiroideo, sobre todo el folicular, que va a producir un cáncer metastásico, ya sea pulmón o hueso, y en este tipo de pacientes también cursan con un perfil tiroideo alterado, similar a un hipertiroidismo, y el tratamiento en este tipo de pacientes generalmente es primero la cirugía y luego terapia con yodo radioactivo a dosis de ablación. Entonces acá vemos las diferentes causas de tirotoxicosis y la captación en la gamografía tiroidea, ¿no? Podemos ver una tiroides normal, una hipercaptación difusa en una enfermedad de Graves-Basedow, un bocio multinodular, ¿no? Que son nódulos calientes hipercaptadores, un adenoma tóxico en el cual hay una supresión del tejido sano y hay una captación aumentada del lóbulo tiroideo izquierdo, ¿no? Y una hipocaptación difusa en el cual no se ve que haya captación del radioisótopo en el lecho de la glándula tiroidea. El diagnóstico es clínico, luego los exámenes de laboratorio, las hormonas tiroideas nos van a ayudar para hacer el diagnóstico con una TSH suprimida con T3 y T4 libre. Los exámenes de los anticuerpos nos van a definir la etiología y la gamografía también nos van a poder diferenciar de qué tipo de hipertiroidismo se trata. ¿En quiénes se debe hacer una ecografía Doppler? Especialmente en mujeres embarazadas, en las que no se puede realizar una gamografía tiroidea, ¿no? Entonces ahí vamos a poder evidenciar si la paciente cursa con una enfermedad de Graves, el flujo sanguíneo generalmente va a estar incrementado y va a haber aumento de tamaño de la glándula tiroidea. El diagnóstico, el algoritmo diagnóstico en pacientes con hipertiroidismo, la clínica de tirotoxicosis, las hormonas tiroideas, generalmente la TSH suprimida con la T4 libre alta, la presencia de anticuerpos nos van a definir la etiología de la enfermedad y los exámenes de ayuda diagnóstica como la gamografía que nos va a poder diferenciar el tipo de hipertiroidismo que presenta el paciente, ¿no? Si estamos pensando en un paciente que tiene alteración a nivel central, vamos a descartar un adenoma productor de TSH a través de un examen de ayuda diagnóstica, una resonancia magnética de región celular con contraste para poder definir si efectivamente se trata de este tipo de hipertiroidismo. El diagnóstico diferencial de todas las causas de hipertiroidismo: a la cabeza, la enfermedad de Graves-Basedow, el bocio multinodular tóxico, adenoma tóxico, tiroiditis ya sea aguda o supurada, y la tiroiditis linfocítica o en Hashimotoxicosis en pacientes con tiroiditis de Hashimoto.
Y una de las complicaciones más frecuentes del hipertiroidismo y graves es la tormenta tiroidea, en la cual hay una exacerbación de la sintomatología clínica del hipertiroidismo. Es una emergencia médica y requiere de un tratamiento en una unidad de cuidados intensivos. Para valorar a este tipo de pacientes se utiliza esta tabla porque hay un compromiso multisistémico. La escala de Barchi-Wartowski, en el cual se evalúa el sistema nervioso central, dependiendo del grado de afectación, se da un puntaje, se evalúa la frecuencia cardíaca, se evalúa el tracto gastrointestinal, se evalúa si es que hay algún factor desencadenante, y de acuerdo al puntaje nosotros vamos a poder definir si un paciente está en tormenta tiroidea o un paciente está con hipertiroidismo. Acá, por ejemplo, podemos ver cuáles son los puntajes en relación a la temperatura, más de 40, un puntaje de 30, disfunción cardiovascular, mínimo 5, máximo 25. En el sistema nervioso central, si el paciente está agitado, si el paciente tiene delirio, psicosis, letargia, coma, convulsiones, tiene un puntaje máximo de 30. Si presenta algún signo de insuficiencia cardíaca, también podemos ver ahí que hay un puntaje de 5 al 10. Si hay disfunción gastrointestinal, el paciente presenta diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, ictericia, ¿no? Entonces, el puntaje máximo de 20 y sobre todo es importante ver la historia de algún factor precipitante, sea positivo o negativo. ¿A qué se refiere factor precipitante? Si el paciente es un paciente hipertiroideo y ha dejado de tomar su medicación, entonces ese es un factor precipitante que está condicionando justamente una tormenta tiroidea. Si sumamos todos esos aspectos evaluados, vamos a ver que si tiene un puntaje de 25 a 44, es una tormenta tiroidea inminente. Y si es que sobrepasa los 45, el paciente definitivamente está en tormenta tiroidea. En el caso de ser una tormenta tiroidea, el tratamiento va dirigido a la sintomatología del paciente, ¿no? Tratar los problemas cardiovasculares que tiene el paciente, o medicamentos beta bloqueantes, como podemos ver ahí, el control de la disfunción tiroidea, ¿no? Con medicamentos como las tionamidas o también con medicamentos yodados o carbonato de litio, ¿no? Si en caso el compromiso del paciente es más severo, sedación y uso de barbitúricos. Y en relación a bloquear la conversión de las hormonas tiroideas, tanto de T4 a T3, los medicamentos que actúan también a este nivel y aparte corrigen la sintomatología adrenérgica, tenemos los beta bloqueadores como el propanolol, los corticoides que también actúan a este nivel, el propilturacilo y el ácido iopanoico, que tienen aparte del lo mencionado, el efecto de la corrección en relación a la conversión de las hormonas tiroideas a nivel periférico. La terapia para mejorar el aclaramiento de la hormona tiroidea en caso no tenga respuesta a lo anteriormente mencionado, vamos a tener, por ejemplo, hemodiálisis, hemoperfusión o incluso hasta plasmaféresis, ¿no? Y existen medidas de soporte terapéutico en relación al uso de antipiréticos, corrección de la deshidratación en caso sea el paciente se encuentre deshidratado. La nutrición es importante debido a que los pacientes con hipertiroidismo cursan con un hipercatabolismo proteico, por lo tanto van a bajar de peso rápidamente, ¿no? El oxígeno suplementario y en caso cursen con problemas cardíacos como insuficiencia cardíaca, tratar la insuficiencia cardíaca. Y un factor importante es tratar el factor precipitante, ya sea un proceso infeccioso, la omisión de la dosis de la medicación o algún otro factor que esté condicionando la tormenta tiroidea. Muy bien. Hasta ahí hemos terminado. El tema ha sido bastante amplio. Es que hay diferentes patologías tiroideas que es necesario conocerlo para poder definir y tratar. ¿Alguna pregunta? Doctora, buenas tardes. Disculpe, respecto a la crisis tirotóxica, el tratamiento principal es sintomatológico. No. En la crisis tirotóxica, el paciente tiene una hipersecreción de las hormonas tiroideas.
¿no? Entonces las hormonas tiroideas están en circulación sanguínea alteradísimas, ¿no? La TT4 libre, la T3 están elevadas y la TSH está bien suprimida. Entonces, y los efectos de un hipertiroidismo severo, marcado, entonces el paciente va a presentar problemas de taquicardia, problemas de regulación de la temperatura, problemas del peso, problemas gastrointestinales, problemas cardíacos y una serie de situaciones que hemos visto en la diapositiva. Entonces, el tratamiento, ¿a qué va dirigido? El tratamiento va dirigido a disminuir esa síntesis exagerada de las hormonas tiroideas. Justamente los fármacos como la tianamida inhibe la síntesis de las hormonas tiroideas. Los fármacos como el Lugol inhibe justamente la síntesis de las hormonas tiroideas. Entonces, un primer escalón del tratamiento de la tormenta tiroidea es justamente eso, inhibir la síntesis. Ahora, ¿qué hacemos con las hormonas tiroideas que ya están en el torrente circulatorio? Tenemos que bloquear esa conversión. Como hay exceso de hormonas tiroideas en el torrente circulatorio, entonces tenemos que bloquear esa conversión de hormonas tiroideas. Para eso es importante los corticoides, para eso es importante los beta bloqueadores, para poder reducir y atacar en esos dos niveles. Y luego los otros medicamentos coayudantes ya van para la sintomatología que produce el hipertiroidismo en sí, ¿no? Pero lo básico, importante de todo ello es actuar a esos dos niveles para disminuir la síntesis exagerada de las hormonas tiroideas. Ese es el mecanismo fundamental para tratar una tormenta tiroidea. La tormenta tiroidea Gracias. es una emergencia, tiene riesgo de mortalidad bastante alto. Ya. Gracias, doctora. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, bueno, no habiendo otra pregunta, agradezco su atención y ya nos estamos viendo en otra oportunidad. Buenas tardes con todos.